Bona tarda, benvinguts i benvingudes els que esteu a l'altra banda de la pantalla. Aquí no som gaires. Ens agradaria molt que algun dia poguéssiu vindre de manera presencial. Ja ho sabem, que el fet que pugueu estar en un altre lloc també és més sostenible. Veiem aquestes avantatges. Però el fet que hi hagi aquesta proximitat també convida al debat i a la interacció entre tots. A veure si a poc a poc ho podem anar recuperant. Avui és la tercera sessió del curs que aquest any hem organitzat des del grup de treball de trastorns del neurodesenvolupament i de l'aprenentatge, que l'hem volgut titular Trastorns del neurodesenvolupament més freqüents a la consulta d'atenció primària, relacionats molt, sobretot orientats a la seva detecció primerenca, de manera que donar eines al pediatre, a les infermeres de pediatria també, per poder abordar des de les primeres senyals d'alarma, aquelles senyals vermelles que ens facin posar en alerta i poder donar o encarrilar i encaminar i recomanar les millors mesures en aquesta situació. Recordeu que la primera sessió va ser destinada als trastorns del llenguatge, la segona a dislèxia i discalcúlia, i avui la tercera sessió l'hem enfocat als trastorns de l'espectre de l'autisme. Contem amb la Maria Díez Juan, a la qual estem molt agraïts que pugui vindre a compartir el seu coneixement amb nosaltres. Ella és psicòloga infantojuvenil, és docent al màster i al postgrau específic de TEA de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Barcelona i és coordinadora clínica d'UNIM TEA, de l'àrea de salut mental de Sant Joan de Déu, de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que sabeu que és una unitat reconeguda com una unitat altament especialitzada en TEA. Ella desenvolupa diversos programes d'intervenció especialitzats per TEA d'alta complexitat, basat en l'evidència científica més actual, i col·labora i du a terme diverses investigacions clíniques també relacionades amb el mateix tema. I s'ha estat formant al MIN Institut de la Universitat de Califòrnia, als Estats Units, gràcies a la beca Mas Casadevall, que crec que després ens en parlarà una mica, amb una formació específica amb les alteracions del neurodesenvolupament i estratègies terapèutiques d'intervenció basada en l'evidència per TEA i el síndrome Kitch fràgil. Sense més, dir-vos que, sisplau, tingueu els micros apagats. Podeu fer les vostres preguntes pel xat, que estarem entre l'Alba, l'Anna i jo atentes al que vulgueu preguntar, i després hi haurà un petit col·loqui, si voleu, preguntes, responent a les preguntes de les que feu pel xat. Sense més, us deixo amb la Maria, a la qual una altra vegada més agraïm molt que hagi volgut vindre a compartir aquesta sessió amb nosaltres. Quan vulguis, Maria. Moltes gràcies, Anna, per la teva presentació. I només aportar que en aquest moment faig més aviat la direcció de l'Institut del projecte TEA Kermas Casadevall. Estava actualitzat, perdona. I no passa res. I la coordinadora actual de la unitat és l'Ali Piera. Perfecte. Per fer aquesta puntualització que crec que és important. I des de fa un temps, la meva feina se centra molt en tota la part d'atenció primerenca, de detecció primerenca, al projecte TEA Kermas Casadevall, que també es du a terme dins de la UTEA. D'acord? Aleshores, moltes gràcies, estic molt agraïda i molt contenta, em fa especial il·lusió ser aquí, de la mà de la doctora Catell i la doctora Sanz. I la idea o l'encàrrec que tinc, que espero fer-ho el millor possible per poder transmetre la importància que des de pediatria, des de l'atenció primerenca, des de l'atenció primària teniu en la detecció dels TEA, és aquesta missió de poder fer de detectius d'alguna manera en el desenvolupament de cara a poder-ne detectar les senyals d'alarma o aquestes red flags que comentava abans l'Anna de detecció primerenca de l'autisme. Llavors, dins del trastorn de neurodesenvolupament, avui ens centrarem i en parlarem molt de TEA. Llavors, veieu aquí la importància de la detecció temprana del TEA y ¿por qué temprano? ¿Por qué temprano? Pienso que realmente atención primaria de pediatría, os he puesto esta foto que nos llamaba la atención antes porque soy salvavidas para muchísimas familias. Y yo lo vivo de esta manera y os lo quisiera transmitir de esta manera porque es una realidad para muchas familias
sois un contacto directo, con una confianza absoluta y con un seguimiento, ¿no?, de lo que sería su hijo, su hija. Por tanto, los profesionales de la atención pediátrica, desde un punto de vista de la detección temprana del autismo, realmente sois palanca inicial de cambio para muchas familias que se enfrentan a un diagnóstico, ¿no?, futuro de TEA. Y esa formación y sensibilización al respecto va a poder generar un cambio y adelantar significativamente ese inicio de los programas de intervención que irán vinculados a ese diagnóstico más formal que se realiza desde la red pública, en este caso a través de los pediatras o desde otros dispositivos, dependiendo, ¿no?, del origen y de la derivación que se haga de cada familia. Os quería ubicar brevemente en nuestro proyecto. El proyecto que se denomina TEA Kermas Pasadaval nace ya en octubre de 2020 y se va ubicando poquito a poco en una labor asistencial de detección y de intervención temprana. A partir de junio de 2021 hemos ido llevando a cabo diferentes acciones con una inauguración en el año 2022. Nuestro IP y investigador principal del proyecto es el doctor Alitza Arambarri y estamos generando un proyecto de investigación de característica puramente asistencial dentro del marco del área de salud mental del Hospital Sant Joan de Déu, en colaboración con una fundación de familias y también con una institución de reconocimiento internacional que es UC Davis Mind Institute. La idea es generar e implementar programas clínicos basados en la evidencia, pero para que esta intervención ocurra y finalmente todas las estrategias que sabemos que actualmente llenan, ¿no?, la evidencia de cara a la intervención temprana lleguen al niño, para todo esto tiene que haber existido una detección y una evaluación y un diagnóstico. De manera que, bueno, os queríamos presentar algunos datos derivados de nuestro programa. Veis la media de edad que atendemos, pues son los 24 meses aproximadamente, pero tenemos una misión importante en rebajar esta edad y que incluso puedan llegar los niños, las niñas, los bebés a partir de los 18 meses. Sabemos que la estabilidad diagnóstica no se alcanza exactamente hasta los 24 meses, esto lo sabemos, pero los signos de alarma sí pueden estar presentes desde el año de vida en algunos de los casos que vamos a recorrer. Veis que de esta muestra de la que os hablo tenemos una puntuación de severidad del grado Stokler de 19, por lo tanto son niños con una afectación franca dentro de lo que denominamos espectro del autismo. Y en el Bayley podéis ver medidas con una gran afectación del lenguaje, veis la puntuación de 55, la media sería 100, es una puntuación compuesta. Cognitivamente no son niños extremadamente afectados, aunque tienen muchas dificultades en ocasiones, porque sabéis que los perfiles a estas edades son muy variables. Y a nivel motor sí que es cierto que la muestra que nosotros estamos en estos momentos reclutando pues no debe de tener un perfil de desarrollo o de problemas psicomotores muy severos, porque nos meteríamos quizá en otro fenotipo de niños que para el estudio pues no podíamos en este momento acoger. No obstante, será una de las señales de alarma que podáis ver. Es el retraso psicomotor, esa alteración en las habilidades motoras de movimiento de las primeras edades y pues puedan también encender alarmas para hacer un seguimiento de si se trata de un retraso motor puro o si en algún momento existen señales más vinculadas a la comunicación social, ¿vale? Comentaros que la intervención que estamos llevando a cabo está basada en un modelo Denver de aplicación comunitaria, por lo tanto es un modelo de intervención temprana evidenciado y que realmente ha sido muy bien acogido por las familias en una intensidad de intervención de 3 horas semanales o de hora y media semanal, dependiendo de la modalidad del grupo al que se asignen. De manera que los papás reciben un acompañamiento específico en técnicas de estimulación, desde, por ejemplo, cómo estimular el lenguaje, cómo estimular la atención conjunta, todo dentro de las habilidades, de las rutinas de la vida diaria, es decir, son habilidades que se promueven de manera natural en el entorno del niño. Hemos encontrado diferencias significativas
en la escala de lenguaje, pero realmente interpretadas con mucha prudencia por el número de muestra que estamos teniendo, que en este momento solamente son 30 niños, ¿vale? Por lo tanto, la importancia de la atención temprana tiene que empezar con la detección, es decir, para poder incorporarles a un sistema de intervención terapéutica tenemos que poder detectarles y posteriormente ya que esas familias y que esos niños pequeñitos entren, ¿no?, a un sistema de atención temprana que permita, ¿no?, incorporar a los papás dentro del proceso, ¿vale? Mirad, haciendo un poquito un recorrido científico, he querido dar bastante relevancia a este último artículo que salió justo hace un año, no sé si lo conocéis. Está publicado en Lancet, es una comisión específica que coordina Catherine Lord, que es una figura referente, como sabéis, en el ámbito del espectro del autismo, con una trayectoria elevadísima, ¿no?, tanto por experiencia como por la dedicación que ha tenido siempre a lo que es la detección, ¿no?, instrumentos de detección, tanto desde que son chiquititos como a lo largo del ciclo vital. Y me parecía muy interesante compartirlo con vosotros en este foro, que seguro que en toda la parte más biológica lo vais a poder interpretar muchísimo mejor que yo, pero sí que quisiera daros, ¿no?, estas pistas de lo que implican ya las señales de riesgo, incluso prenatal. Aunque el origen del TEA sabemos que es multifactorial, es decir, hay una gran convergencia de factores genéticos, de factores biológicos, incluso del propio proceso de embarazo y de factores ambientales, dentro de todas estas diferencias neurobiológicas, bueno, tenemos asociaciones específicas como por ejemplo la edad de los padres, la diabetes, la prematuridad, que ya nos pueden ir encendiendo estas señales cuando tenemos delante un neurodesarrollo atípico, ¿no? Quizá no definitorio aún de un TEA, pero sí ciertamente atípico. Entonces es muy importante que dentro de ese periodo, ¿no?, de infancia, que veis aquí enmarcado en naranja, el pediatra tenga la capacidad, ¿no?, de poder valorar si hay alguna atipicidad social. Esa atipicidad social se puede detectar tan temprano como aproximadamente los 12 meses y no es inequívoca de TEA si solo existiera esa atipicidad, pero si realmente existen conductas repetitivas, si realmente existen alteraciones sensoriales inexplicables, temperamentos muy extremos, dificultades con la introducción de alimentos de forma extrema, tenemos que saber valorar en su conjunto toda esa serie de síntomas, de señales de alarma, ¿no?, de red flags, que nos permitan describir realmente un desarrollo atípico. Cuando ese desarrollo atípico no se detecta, sí que puede llegar a configurar, como veis abajo, una experiencia atípica de comunicación con otros niños, una experiencia atípica en la escuela bressol o de infants y una experiencia típica en muchas ocasiones incluso con los cuidadores principales que son los papás o mamás de estos pequeños, ¿vale? Por lo tanto, si nos adentramos ya en una edad de segunda infancia sin haber hecho realmente una detección o un buen diagnóstico, vamos a ir caminando en ese periodo de desarrollo a una adolescencia, a una edad adulta que puede tener grandes problemas de adaptación funcional. Porque en el fondo el autismo puede o no generar una discapacidad o un problema en la persona, ¿sí? Por eso hablamos a veces de niños que tienen un progreso óptimo. No quiere decir que el autismo desaparezca, sino que esas dificultades sociales, ¿no?, de esa esfera de problemas sociales o de conductas repetitivas no impactan negativamente en la persona, aunque puedan mantener particularidades o peculiaridades. Pero en la edad temprana el autismo sí suele generar mucha dificultad en las personas y también muchas dificultades en la emergencia de habilidades básicas, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de una franja de edad, ¿vale? Fijaros, hay muchísimos diagramas que son muy interesantes en este artículo, ¿eh? Por eso os los he querido reflejar, porque realmente son muy descriptores de las dificultades
Y hay la primera parte es muy descriptiva de toda la discriminación y sintomatología. Entonces, veis a los 2 años, ya se pueden identificar, aparte del retraso en el desarrollo del lenguaje, hay problemas en las conductas repetitivas y podemos detectar también dificultades motoras gruesas, o todo junto, ¿vale? Por eso en estas primeras etapas es tan difícil discriminar, ¿no?, por dónde van a ir ese desarrollo, esa trayectoria evolutiva. Si finalmente se va a configurar exclusivamente un trastorno en el desarrollo del lenguaje, si finalmente estaremos delante de alguna alteración minoritaria, ¿no?, que puede revelar un problema motor severo, o si finalmente sí se configura un trastorno del espectro del autismo, que puede o no tener una causa, ¿no?, identificada, porque hablamos de autismo idiopático cuando no conocemos el origen, pero no quiere decir que ese origen no existe. Realmente no lo podemos conocer o no lo podemos identificar. Pero sí es cierto que en perfiles que veáis un trastorno global del desarrollo, que en perfiles que veáis un trastorno motor muy significativo, pues aparte del TEA quizás nos tenemos que pues eso, devolver a una etiología, ¿no?, a que podáis también pues enviar, ¿no?, al niño a un despistaje mucho más especializado, pues neuropediatría o cualquier disciplina que en esos momentos veáis necesaria, ¿vale? Pero muchos niños dentro del espectro del autismo pues no van a tener rasgos fenotípicos muy especiales, muchos niños dentro del espectro del autismo no van a tener una afectación global del desarrollo, y muchos de los niños que vamos a identificar mucho más tarde, que quizá no han tenido ni retraso en la adquisición del lenguaje, van a ser los que con más posibilidades se van a escapar, ¿no?, si no existe un cribado específico. Y ahora pues vinculamos con esta idea, ¿no?, importante de cómo detectamos esas trayectorias atípicas en cuanto al desarrollo social, cómo y por qué es importante sí hacerlo. Entonces hay una pregunta, ¿no?, el otro día también leía un artículo y me apetecía traeros esta pregunta en inglés, ¿no? ¿Cómo cambiamos, cuándo cambiamos del let's wait and see, vamos a ver, esperemos, cómo cambiamos al vamos a empezar, ¿no? Vamos a ponernos las manos en la masa y damos manos a la obra, ¿no? Y realmente no tengo una respuesta específica, pero sí que hay mucha literatura acumulada que nos va a invitar poquito a poco, ¿no?, a reflexionar sobre que el let's wait and see en muchas ocasiones nos puede llevar a retrasar realmente esta detección. Porque dentro de lo que serían las prácticas, ¿no?, de detección, aunque sé que hay un gran debate y los pondremos ahora, no nos podemos olvidar de la epidemiología que viene detrás de esta detección, ¿no? ¿Cuándo deberíamos de poder detectar a un bebé que tiene dificultades? Entonces, mirad, aquí tenemos datos epidemiológicos bastante variopintos, el dato conocido es el 1%, ¿no?, en población en países industrializados tiene el TEA, pero después, si vamos a ver estudios que estén más basados en administración, ¿no?, pues datos de la administración pública, datos de los sistemas de salud, entrevistas específicas a padres, datos recogidos de escuela, tenemos bastante diversidad, Entonces, de este 1 de 54, que en 2022 fue 1 de 44 en el CDC, ¿no?, que es cuando hablábamos un poco de esta epidemia asociada al diagnóstico, ¿no?, tan frecuente, también pasamos a otros estudios, ¿no?, que revelan, ¿no?, que todo lo que es Europa pues tiene unas tasas diferentes a las de Estados Unidos, y que en muchos momentos es importante o me gustaría mucho llamaros la atención sobre la edad en la que realmente se realizaron esas encuestas o se recogieron esos datos. Esa cohorte de edad es muy importante, porque la realidad es que no tenemos unos datos específicos de población 0,5, por ejemplo. Por lo tanto, todo el barrido de diagnósticos y esa prevalencia, ¿no?, se establece en años que habitualmente son posteriores a los 4. Por lo tanto, dejamos fuera toda esa franja que es de gran plasticidad, ¿no?, pero que también sabemos que hay signos asociados que es 0,3, ¿vale?, que es realmente
donde queremos ubicar la detección, porque si no, no hablamos de detección, hablamos de diagnóstico. Entonces, esa detección temprana realmente se tiene que ubicar por debajo de los 36 meses, ¿sí? Entonces, estos estudios nos dan un dato, por ejemplo, la OMS creo que habla de incluso menor de un 1%, y tenemos estudios específicos en Europa como ASDEU, por ejemplo, que a nivel estatal hubo también una implicación muy importante, pues que realmente hablan de un 1,3, un 1,7. Es bastante variable, ¿eh? Desde luego, la tasa más elevada la encontramos en los datos estadounidenses, ¿vale? Tenemos un estudio que no sé si conocéis, de Pérez Crespo y colaboradores, que se hizo con datos de 2017 y se publicó en el año 2019 en Autism Research. Y aquí les habla un poquito, si veis... No dic res, però estic fent un curs online. Sí, sí. ¿Hay algún problema? Ah, vale, pero ¿se va siguiendo bien? Sí, sí, sí. Estoy haciendo el curso, que me he olvidado esto y mañana no vengo. Mañana, es que con prisa. Micro, sisplau. Mañana no vengo y necesitaba esto. No viene mañana, Tengo un día libre. Sí, oye, Vaig avisar. no, que ya me meto. Hola. Estoy haciendo un curso a la vez que hablo. Dile a Maite que he venido a buscar. No puede hacer esto, ¿eh? ¿Qué? El curso. No, que solo lo oigo. Dile a Maite que esto, que he venido a buscar una cosa que casi no le he dicho nada porque estaba haciendo un curso. Alba, sisplau, pots tancar el micro, Gràcies, sisplau. Loli. Adéu. Ai, ¿qué hacéis? ¿Está? Gracias. Bueno, disculpad la interrupción, son cosas de las nuevas tecnologías. Es así, no pasa nada. Entonces, fijaros, ¿no? El mapa de prevalencia de este estudio nos sitúa, ¿no?, a nivel de Cataluña en un 1,23 aproximadamente. Por lo tanto, bueno, vemos que el 1% de la población con TEA es como realmente un referente en cuanto a los estudios de epidemiología, pero ya os digo que hay mucha variabilidad y sobre todo interpretemos siempre con cautela sabiendo la fuente de donde ha salido ese dato y la corte de edad que se ha utilizado dependiendo de los estudios. Fijaros que la edad que nos importa aquí, es un estudio que está muy bien porque llegamos a los 2 años. En la franja, que es la curva ascendente de color azul, veis el incremento que existe en la detección y el diagnóstico con respecto al año 2009 hacia el 2017, ¿vale? No es una curva tan dramática o tan crítica como la que se detecta a ver si soy capaz de pasar con ustedes, como la que detectamos aquí, ¿verdad? Pero sí que hay realmente una coherencia en la presentación, ¿no?, de ese ascenso de detección, no solamente por los cambios provocados en el DSM-5, ¿no?, que ha sido una explicación que hemos tenido encima de la mesa durante mucho tiempo, desde que apareció en 2013, sino también por el aumento realmente en número absoluto y el incremento de los trastornos del neurodesarrollo en general, ¿no? Por esa también hay estudios de ambiente que son muy bonitos, ¿no?, que tenemos aquí un equipo, ¿no?, en Cataluña muy potente, liderado, ¿no?, por el doctor Suñé, que realmente nos coloca, ¿no?, en ese escenario de aspectos genéticos, epigenéticos y ambientales que realmente están generando un impacto en el neurodesarrollo. Entonces, ¿a qué edad diagnosticamos? Mirad, hay estudios que todavía nos refieren una edad de diagnóstico entre los 4 o 5 años, incluso en Estados Unidos. Y realmente esto es tarde en relación a lo que sería el concepto de neuroplasticidad. Y puede subir incluso a los 8 años a nivel estatal. Esto genera realmente una preocupación con respecto a qué edad se debería de diagnosticar, ¿vale? Si preferís hablar de detección, yo realmente lo digo como un proceso que es continuo. No hay una separación entre detección y diagnóstico, ¿de acuerdo? Puede ser que se detecten algunas señales que nunca acaben encontrando un diagnóstico, ¿eh? Pero realmente es un flujo que nos permite ir pasando por las diferentes fases de necesidad. Entonces, tampoco me gustaría transmitiros una idea de detección por un lado, de diagnóstico por otro, sino que realmente son procesos que destapan otras necesidades, ¿vale?
necesariamente un diagnóstico llega después de una evaluación, por eso lo denominamos de una forma distinta, pero lo importante muchas veces no es tanto el labeling, ¿no? El encontrar esa correspondencia de TEA, sino en activar los recursos que a mí me pueden permitir ayudar a este niño, a esta niña, a que alcance la intervención que sí precisa, ¿vale? Entonces, la edad en la que los estudios y la evidencia acumulada que tenemos nos permite decir podemos hacer un diagnóstico ya formal, podría ser incluso a los 2 años, ¿vale? Entre los 14 y los 24 meses tenemos una horquilla bastante fiable de lo que se denomina estabilidad en la trayectoria del TEA. Antes de los 14 sí que es cierto que es complicado establecer un diagnóstico, pero realmente, sobre todo a partir de los 18 meses, hay muchísimos casos que pueden llegar a ser ya muy inequívocos de que estamos delante de un niño dentro del espectro del autismo, ¿vale? Cuando hablamos de señales de alarma antes de los 18 meses, aquí sí podemos tener dudas, pero eso no tiene que prevenirnos de activar recursos terapéuticos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el motivo más habitual a estas edades? Si pudiéramos compartir diálogo ahora, seguro que saldría, ¿no? Y no me equivocaría si me dijerais, pues, el lenguaje. No ha empezado a hablar, porque es algo muy común, muy universal a todas las culturas. Creo que across todo o sea, a lo largo de todo el mundo es una de las preocupaciones parentales más importantes y que se escapan un poco también a los profesionales. Todos estamos muy de acuerdo de cuándo un niño debería de empezar a hablar, o sería genial que todos lo estuviéramos, pero es más difícil saber cuándo un niño debería de sonreír, cuándo un niño debería mirar y volver a mirar y volver a girar, cuándo un niño debería de señalar y volver a mirarte y comprobar que está señalando, o cuándo un niño debería responder al nombre. Hay señales que son cuando no estamos tan dentro, ¿no?, de ese proceso de atención conjunta, de referencia social, pueden ser más difíciles, ¿no?, de determinar esa horquilla, ¿no? Pero quizá la marcha y el lenguaje, todos tenemos muy claro cuánto deberían de ocurrir. Pero por encima de esos procesos que son como muy definitorios, hay muchísimas microconductas del desarrollo social que son las que me gustaría que pudiéramos compartir, ¿vale? Entonces, claro, aquí en las primeras fases de desarrollo, diagnóstico de TEA, retraso en la adquisición del lenguaje. Pensad que luego muchos niños que son hablantes tardíos finalmente no tienen unas dificultades formales del lenguaje, otros sí que las tendrán. La realidad, lo que sabemos en estos momentos es que el 40 y 50% de los casos que inician con un retraso del lenguaje, perdón, que son TEA, habrían iniciado con un trastorno en el desarrollo del lenguaje. Luego esos niños pueden llegar a ser hablantes con una expresión verbal normalizada, o en este grupo también tenemos los niños que finalmente acabarán siendo mínimamente verbales, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que hay, en la mitad de los casos con TEA es verdad que inician con un retraso clínicamente significativo del lenguaje, ¿vale? Entonces, no tenemos una prueba biomédica. En este sentido, es uno de los casos en los que la biología va por detrás de la sociedad, en otros muchos también, pero en este caso es así. No tenemos un marcador biogenético que nos permita detectar que efectivamente estamos hablando de un TEA. Por lo tanto, con más de 100 genes implicados, con tantas variantes, ¿no?, en el número de copias y tantas combinaciones genéticas, más esas exposiciones, ¿no?, o esos riesgos que podemos asociar a cualquier embarazo y posterior parto y desarrollo, realmente las alteraciones genéticas implicadas en el desarrollo del TEA se nos escapan, ¿vale? De hecho, bueno, yo recuerdo, ¿no?, cuando yo estudiaba en UC Davis Mind Institute, la placa de la entrada, que a mí me llamó mucho la atención, decía Finding the Cure, buscando la cura del autismo. Pues esa placa ahora mismo no existe en el UC Davis Mind Institute. Ahora creo que hay algo parecido como acompañar el autismo, porque realmente pues hace 20 años también la investigación iba muy dirigida a revertir, y yo creo que el paradigma en el que estamos ahora es distinto, porque una vez que se hizo toda esa explosión, ¿no?, neurogenética y ambiental de la última década,
pues hemos visto que la implicación en el neurodesarrollo es muchísimo más compleja y que será muy complicado pues tanto encontrar un biomarcador único como realmente intentar curar, sino acompañar desde esos signos precoces del espectro del autismo. Entonces, mirad, hay un autor que me gusta mucho, que es Lonnie Seigerbaum, que es del equipo de Canadá. Él es un gran referente en todo lo que es detección, junto con Sally Ozonov, que después veremos si tenemos tiempo algunas fuentes más para que quien tenga curiosidad pueda ver. En este artículo de 2019 se separaron las señales de alarma por debajo de los 36 meses y por encima de los 36 meses, como un periodo de neuroplasticidad. Aquí los neuropediatras sabéis mucho más que yo, como un periodo de neuroplasticidad muy importante con respecto a la manifestación de la sintomatología y con respecto a la respuesta al tratamiento. Porque ahora toda la parte de intervención, que es en la que también estamos tan involucrados desde el programa, desde el proyecto TEACARE, es ver que la respuesta al tratamiento va a ser muy diferente cuando empezamos antes de los 36 meses que cuando empezamos después de los 36 meses. Porque hay una base neurobiológica y aunque no podemos o no tenemos la capacidad de hacer estudios de neuroimagen funcional con niños tan chiquititos, sí que hay biomarcadores como el eye tracking o los potenciales evocados, que los poquititos estudios en los que esto se ha podido implementar sí que revelan una respuesta distinta con respecto al inicio de la intervención. De ahí la importancia de que esa detección anterior a los 36 meses genere siempre una intervención. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué nos dice este artículo? Poca fiabilidad en los 6 primeros meses de vida, esto sigue siendo así. Ahora están desarrollando un montón de estudios de llanto, un montón de estudios como de predecir, ¿no? A través del llanto de los bebés, por esos desajustes en el temperamento, atención temprana, sobre todo, detección a través del eye tracking en aquellos hermanos que han tenido previamente un hermanito con TEA, que son todos los estudios con hermanos o con siblings, pero la realidad es que ahora mismo todavía no tenemos sintomatología consistente antes de los 6 meses, ¿vale? Sí puede aparecer sintomatología nuclear de TEA entre los 12 y los 24 y esto nos vuelve a colocar a los 18 meses como una etapa muy importante para la diferenciación y para la detección de señales, ¿vale? Aquí tenéis la presentación clínica más importante, ¿no?, de todos los descriptores a través de la anamnesis, helados o instrumentos como el AOSI, porque el ADO sabéis que no empieza hasta que el niño camina, o que son aproximadamente a los 12 meses, entonces se utilizan otro tipo de pruebas específicas con los niños anterior a los 12 meses, pero la confluencia está resumida en este artículo de 2019 que puedo también compartir con vosotros. Pero las preocupaciones principales siguen siendo expresiones extremas de conducta, bajo contacto ocular, no respuesta al nombre y por último retraso en el lenguaje. Pero fijaros que los papás, esto no, supongo que la gente que lleváis también mucho tiempo trabajando y a mí me parece que es algo que los papás son mucho más capaces ahora de identificar muchas más cosas. La ausencia de respuesta al nombre no era un problema de preocupación como lo es ahora, súper consistente en las familias, como algo que también a nivel de sensibilización, ¿no?, de conocer más el neurodesarrollo propio de los niños, genera que los padres también tengan preocupaciones muy anteriores al lenguaje en muchas ocasiones, ¿vale? Pues esto también debería de ser algo que a nosotros nos podría llamar la atención, ¿vale? Entonces, fijaros, hay ya muchísimos dípticos, muchísima sensibilización que nace de estudios empíricos. También Sally Ozonov es una de las personas, ¿no?, del UC Davis Mind Institute más referente en este campo, y estos panfletos nacen de señales de alarma previas a los 18 meses. O sea, ya son early signs, incluso anteriores a los 2 años de edad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, veis que pueden existir ya fijaciones inusuales. Hay ejemplos muy claros que te cuentan las mamás o los papás de fijación en ventiladores, por ejemplo, en luces, en las señales de parpadeo de los semáforos, y te lo explican como algo particular, pero siempre que se enciendan algunas sospechas. Obviamente habrá muchos niños que les encanten los semáforos y no tengan TEA. Sí.
¿vale? No quiero dar un mensaje equivocado, pero es el conjunto de, ¿vale? Movimientos anormales repetitivos, puede ser con la cabecita, puede ser con las manos, ya sabemos que aquí hay muchos bangings que pueden ser normales de neurodesarrollo, sobre todo cuando estamos conciliando, pero estoy hablando más de temas en vigilia, ¿no? De cuando el niño está despierto, que hace movimientos que le atrapan, ¿no? Yo siempre explico que realmente le secuestran del entorno social, ¿vale? Y luego además ese cambio no llega, lo tienes que sacar, lo tienes que despertar, ¿vale? Balbuceos que no llegan o balbuceos que llegan y se detienen sin necesidad de que haya regresión, ¿vale? Este concepto también ha cambiado muchísimo en la última década. No hablamos de una regresión porque se hayan perdido balbuceos, porque se hayan perdido de repente una señalación no se acaba de configurar. O sea, la regresión como tal a nivel neurológico ahora se ubica en una pérdida absoluta de habilidades que han estado presentes durante más de 3 meses y con un desarrollo muy normalizado, ¿vale? Por lo tanto, es más esa pérdida, ¿no? Ese parón que sí que muchos papás te explican, a veces de forma muy consistente, como María, no sé qué le pasó, pero se apagó. Hay muchos papás que te explican esa trayectoria, ¿no? De parada. Hay algunos que son más lentos, que son simplemente van alcanzando cositas de forma atípica, pero hay niños que hacen este parón, y es cierto, que los papás los describen y está descrito en literatura. Sobre todo hay un retraso en la mirada, en todo lo que implica ese interés social, y muchas mamás te describen alteración incluso en la lactancia, ¿no? Cuando no me mira, no me sonríe, parece que no necesita que le cojamos, y son aspectos que nos deben de poder, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver a los 12 meses dónde está este niño, vamos a preguntar esto, ¿vale? Entonces, bueno, la Sociedad Americana de Pediatría sí que en algún momento se posicionó, ¿no? A favor del cribado universal. Sabemos que ha habido otras fuerzas también que se han posicionado en contra. El Task, mismamente en Estados Unidos, el Task Force se posicionó en contra, como no tenemos la suficiente evidencia. Pero la realidad es que ahora, ¿no? En el año 2023, sí que tenemos la evidencia acumulada de que los casos de cribado activo no generan un impacto negativo en los padres ni en la sociedad, es decir, no aumentan la necesidad económica futura porque se detecten más casos que después deban ser atendidos, y tampoco está realmente verificado empíricamente que eso genere una alarma universal, ¿no? Que esto se llegó a hablar, ¿no? En algún momento de generar una alarma universal. Bueno, aquí es un debate que también os animo a poder compartir, pero lo que sí que sabemos que está desaconsejado es administrar pruebas de cribado únicamente en los casos de sospecha. Si yo ya tengo una sospecha, eso no es cribado. Eso ya es, voy a verificar que realmente este niño tiene dificultades. Por lo tanto, fijaros que únicamente detectamos el 30% más afectado de TEA cuando hacemos estas praxis. Pues son los niños que son muy francos, que tienen una dificultad del lenguaje, que tienen conductas repetitivas. Entonces, si realmente uso el MChat, por poneros el nombre de un instrumento más conocido en los niños en los que tengo una sospecha de autismo, esa función de cribado, pues realmente lo que estoy haciendo es verificar que hay unas dificultades, ¿vale? En cuyo caso ya tendríamos que, si ya tengo unas dificultades clínicas que detecto, pues tendríamos ya que ejecutar una derivación conveniente, ¿vale? Entonces, es imprescindible, o se recomienda en estos momentos, que se puedan valorar cribados específicos dentro de lo que son los programas de surveillance o de seguimiento del niño sano en relación a lo que sería el TEA. Os pongo aquí un ejemplo de cribado que he encontrado en comunidades de bajo recurso. Me pareció muy interesante. Ahora, dentro de poquito, tendremos el congreso, el INSAT, que este año es en Europa, y hay un grupo muy importante de low income, de países que tienen muchas dificultades en lo que es el diagnóstico comunitario, y viene una investigadora de la India. Y me gusta siempre pues, explorar, ¿no? Cómo se haría esto en otros lugares con menor recurso, con menor sistema de salud que el que podemos tener aquí en Cataluña,
Y realmente fijaros que el sistema de cribado que plantean y de diagnóstico, que tiene dos niveles, tenemos el seguimiento y luego tenemos un cribado universal realmente que al contrario ayude a que los diagnósticos sean mucho más efectivos y mucho más dirigidos. Por lo tanto, fijaros que en lugares de bajo recurso se está apoyando el cribado universal como un aspecto que incluso puede prevenir costes asociados en el futuro, como una reflexión, ¿vale? ¿Qué tenemos actualmente, ¿vale? En nuestro sistema? Una vigilancia del desarrollo, desde atención primaria pediátrica, ¿vale? Aquí os recomiendo, por ejemplo, no sé si la conocéis, la aplicación de Sigamos el Desarrollo, es una aplicación gratuita del CDC que ya está en español, que nos permite de alguna manera, ahora os la presentaré, tener una herramienta que está basada en evidencia de algunos casos que quizá nos generen duda o incluso para recomendarla a algunas familias que realmente la puedan sostener y la puedan usar. Tenemos el Ages and Stages, ¿vale? Es decir, más allá del Levant, que muchas veces seguimos utilizando, hay otras herramientas mucho más sofisticadas. Es cierto que el neurodesarrollo es estable, quiero decir, es muy complicado establecer otros baremos porque es un periodo estable, es una activación biológica pues que es muy histórica, aunque os he de decir que la edad de inicio de palabras la modificaron hace 2 años, o sea que realmente el factor ambiental de nuestra época está influyendo en el neurodesarrollo, pero a nivel global es muy estable, es decir, los niños siguen caminando ahora aproximadamente en las mismas edades que los niños del siglo XVII, pero es verdad que hay efectos en otros habilidades del desarrollo que sí que se están viendo influenciados en cuanto a desarrollo motor, aprendizaje del lenguaje, sí. A mí me impactó mucho esa modificación, ¿no? Que era de meses, ampliaron los márgenes del desarrollo del lenguaje. Ajá. Entonces, cribado ya sería un nivel 2, es decir, pruebas específicas en las que tú ya vas a barrer específicamente una alteración. Puede ser TEA, pueden ser alteraciones específicas motoras, puede ser una cardiopatía, puede ser una alteración visual. Dentro de lo que es el protocolo, podemos establecer sistemas de cribado especializados, que es aquí donde situamos el cribado activo, ¿vale? Porque si no, ya nos iríamos directamente al nivel 3. Si tengo una sospecha y voy a buscar esa sospecha, es porque ya la estoy evaluando, ¿vale? Por lo tanto, el cribado especializado o el cribado universal del que hablábamos antes se debería de situar en ese nivel 2, ¿vale? Pero si yo estoy haciendo una vigilancia del desarrollo, lo ideal es establecer franjas en las que, de acuerdo con la literatura, yo pueda vincular un cribado especializado en ese seguimiento del niño sano, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya tenemos una sospecha y ya hemos confirmado que existe, ya nos pasamos a los equipos especializados. En nuestro sistema, esto lo acogerían los centros de atención primaria o las unidades específicas o, en otro caso, equipos especializados en el sistema privado. ¿Qué instrumentos de cribado tenemos? Que quiero que me dé tiempo a poder compartirlos con vosotros. Esta es la aplicación que os comentaba antes. Este sería un sistema de cribado del desarrollo, ¿vale? Nos permite detectar indicadores que no vayan bien, ¿vale? Y además, lo que me gusta de esta aplicación es que de forma muy rápida permite al facultativo dar orientaciones de qué puede hacer esa mamá o ese papá. Pues juega más con él, poniendo objetos a su alcance. Señala cuando veáis animales que pasan por la calle. No le lleves así en la sillita. Sí, manténtelo de frente, porque te va a ayudar a conectar más con él un poquito más, ¿no? En estas preguntas que hacen los papás. ¿Cuándo llega el momento de cambiarle delante, de atrás? Sí. El porteo, ¿cómo? Pues hay muchas indicaciones pequeñitas que van a ocurrir en esa diada del pediatra o de enfermería, de pediatría y de enfermería, que pueden facilitar muchos tips de la vida diaria para favorecer ese contacto social con los niños pequeños. Y luego ya tenemos el MCHAP, que ya sé que puede generar filias y fobias, pero que es el instrumento de cribado que en estos momentos es más fiable en cuanto a la detección universal,
que está validado también en nuestra población y que lo más importante que os quería destacar del MChat es, además, que tiene esa F que veis ahí, es follow-up. Es decir, el MChat tiene un cuestionario sencillo, que se puede administrar, que los padres pueden contestar, pero que yo siempre, es una entrevista muy cortita, que si la entrevistas tú es más fiable porque muchos papás no tienen por qué saber qué es una atención conjunta, qué es una mirada, qué es una señalación protoimperativa, protodeclarativa. Sin embargo, el profesional sí puede recoger con más fidelidad, ¿no?, esos datos de esa familia, o bien lo contesta la familia, pero el follow-up es, ojo, ha dado positivo en este y este. Tenemos que generar una entrevista más profunda. En la mayoría de los casos, o bien se desconoce que existe esta posibilidad de follow-up, pues directamente no se aplica. Entonces, merece la pena, es una entrevista que dura unos 30 minutos como mucho y ya es muy discriminatoria porque entras a un detalle específico que ya te permite determinar si realmente estás delante de un falso positivo o si realmente estás delante de un niño, de una familia, de una niña que sí que necesita dirigirle a un diagnóstico, a un proceso de evaluación y a un posterior diagnóstico. Otros instrumentos que están saliendo ahora. Tenemos el ESAC. El ESAC a mí me gusta porque, aparte de que pues, están implicadas personas de muchísima referencia, como Amy Beverbay, Ozonov, otra vez Kathleen Lord, se puede solicitar al equipo clínico, no está accesible, o sea, no es libre acceso como el MChat, pero les escribís, lo hay ya traducido en varios idiomas y tienen además una página web que se llama Autism Navigator. Luego os guiaré en las webs para que las tengáis y las podáis explorar, y tiene imágenes asociadas. Entonces es un sistema que te da el ítem descrito como en el MChat, pero hay una imagen asociada que te relaciona enseguida con el comportamiento, ¿vale? Entonces la idea es que este tipo de cribados puedan ser contestados por las familias de una manera incluso que no supieran ni leer. O sea, ¿tu hijo hace esto? Sí. ¿Tu hijo te mira así? Sí. De manera que también se están generando sistemas de cribado para que sean también muy universales en todo nivel socioeconómico y sociocultural, ¿vale? Otro instrumento que tenemos, que este está en español y este sí que es gratuito, es ACE Detect. Es de la Universidad de La Trobe en Australia, es un grupo muy potente también en la atención temprana, y han desarrollado esta herramienta, que es una aplicación tanto para Android como para Apple, y que está traducida y adaptada por el equipo de la USAL, con el doctor Ricardo Canal de Salamanca, y tiene vídeos, son vídeos de señales de alarma por cohortes de edad, de manera que tenemos las red flags de, por ejemplo, 12 meses, 16, 18, 20, 24, y aquí si alguien tiene interés os animo a revisar los vídeos porque son muy ilustrativos. ¿Hasta cuándo dura? 36 meses. Sí, es también de detección de la primera franja anterior a los 5 años, 36 meses de esta primera franja, ¿vale? Y luego, bueno, realmente con todo el contexto de pandemia que hemos vivido, muchas unidades especializadas y muchísimos equipos se han visto en la necesidad de desarrollar herramientas pues online. Entonces, en este sentido, salió el BOSA, que es como un ADOS, pero aplicado a través de los padres y que se puede observar, ¿no?, con cámara web. Esto sí que ya sería un instrumento de diagnóstico, ya no estamos hablando de detección. El BOSA, que está basado en el ADOS, permite ya identificar conductas para un diagnóstico, y está elaborado también por el equipo de la doctora Kathleen. El BOSA tiene un entrenamiento propio, es verdad que ya requieren una formación específica, al igual que lo requieren muchos instrumentos de neurodesarrollo y instrumentos específicos de detección dentro del espectro del autismo, como el ADOS o el ADR, pero realmente hay un training que se puede tomar online para aquellos que tengáis esa curiosidad. No te acredita, pero te permite observar, o al menos a mí lo que me gustó de este instrumento fue que, lejos de poder hacer un BOSA
así de forma ortodoxa, te da muchos tips para que tú puedas elicitar conductas en la consulta, ¿no? Cómo puedo elicitar y saber si un niño me mira, hacerle un cucutás, o sea, son juegos muy simples que en muchas ocasiones o no tenemos un tiempo dedicado o quizá no le damos el valor que realmente tiene el conocer en qué estadio de desarrollo social está ese bebé antes de que empiece, incluso antes de que empiece a hablar. Entonces, bueno, ofreceros el razonamiento de por qué temprano. Realmente, bueno, pues no me voy a meter mucho porque esto lo conocéis, estoy hablando con profesionales del ámbito de la medicina y específicamente de pediatría, pero la realidad es que esto está extremadamente vinculado con las últimas evidencias que tenemos de la intervención temprana. Entonces, el modelo Denver, que es uno de los modelos que más conozco y que me ha permitido también, ¿no?, empezar a generar una intervención temprana que podamos medir y que podamos ver ese progreso, esa respuesta al tratamiento en niños chiquititos antes de los 36 meses, sí que tiene un concepto o un paradigma que es sociocognitivo. Es decir, si nosotros entendemos que en el TEA hay un neurodesarrollo sociocognitivo atípico, aunque no tenemos, por eso hablamos de hipótesis, realmente no tenemos una base neuroanatómica que nos permita comprobar esas activaciones o no, porque no hay estudios de neuroimagen funcional con niños tan chiquititos, sí que sabemos y podemos describir esa asociación entre el desarrollo neurocerebral y lo que es la atención social y el engagement social. Entonces, a ver si os puedo transmitir rápido esta idea. Los niños que presentan un trastorno, ¿no?, que caerían en ese núcleo más azul que veis, son aquellos niños en los que realmente esa intención comunicativa está muy alterada desde que son muy chiquititos. Pues estos bebés son los que de forma muy franca vamos a reconocer antes, porque además, en ese concepto que también nos lanza este artículo del Lancet que hemos visto antes, ahí es donde podemos tener el origen de lo que el Lancet denomina autismo severo, ¿vale? Pero más allá del autismo severo, tenemos un perfil de niños y de niñas que se van a ir desarrollando de forma muy diferente, con diferentes niveles en esa afectación del circuito neural de lo que denominamos la recompensa social. Este paradigma es muy lindo porque está detrás de todo lo que son las intervenciones naturalistas de intervención basadas en la ciencia del aprendizaje, ¿vale? Entonces, si yo tengo un niño que ya sabemos que biológicamente tiene una disminución a todo lo que es la recompensa social, a la sonrisa, a la mirada, a las palmadas, a los sonidos sociales, a las palabras, eso va a generar que lo social sea menos relevante. Es decir, no me va a motivar tanto intrínsecamente mirarte, ver tus expresiones, interpretarlas, responder en consecuencia. Y eso va generando déficits en esa aproximación social. Entonces, cuando se incrementan esa ausencia de respuesta hacia lo social, hay un aislamiento, hay una interferencia que realmente esa deprivación biológica por falta de relevancia de la motivación social sí que genera una alteración en el curso del neurodesarrollo. Y ahí ya se nos configura un perfil inequívoco. La pretensión, ¿no?, de la atención temprana cuando se implementa antes de los 36 meses es que genere un efecto preventivo. No es un efecto preventivo total, que no podemos entrar a generar una red social dentro de esos circuitos que se van generando, pero sí que puede realmente modificar la ganancia de esas habilidades. Es decir, la idea que hay detrás es que se puede generar que el impacto del autismo en la persona sea mucho menor. No que no sea, sino que sea mucho menor. Entonces, la limitación es que los estudios longitudinales que tenemos ahora, de estas intervenciones basadas en la evidencia y con una intensidad que en estos momentos es muy elevada para ser aplicada en contexto comunitario, esos estudios longitudinales llegan hasta los 8 o 9 años. No tenemos tampoco la respuesta de cómo será ese niño que ha estado expuesto a una buena intervención temprana a los 32. Por lo tanto, nos queda un gran recorrido, porque sería genial saber esto, pero no lo tenemos todavía, ¿vale? Y luego la intensidad es un factor muy importante. La mayoría de los estudios todavía están realizados, como yo digo, en condición de laboratorio natural, es decir, son niños que reciben intervenciones
elevadas, ¿no? En pues 20, 12 horas a la semana, versus lo que realmente a nivel comunitario. Entonces ahora caminamos hacia un poco el paradigma de cómo vamos a generar esa motivación social, esa comunicación y ese reconocimiento de las pistas sociales en abordajes naturalistas. Pues lanzo este concepto que se denomina NDVI, que son Naturalistic Developmental Behavioral Interventions, es decir, intervenciones naturalistas basadas en el desarrollo, es decir, muy construidas para cada niño, pero también en la conducta, en la ciencia del aprendizaje, ¿vale? Con objetivos específicos y con programas, os pongo aquí algunos nombres, quizá algunos sí que os suenen, que nos permitan realmente pues, acompañar a las familias desde estrategias que son aplicables en el día a día, en el baño, en el supermercado, en la escuela, y que permitan también dar un apoyo postdiagnóstico a estas familias, ¿vale? Que realmente reciben probablemente una de las peores o la peor noticia de su vida. Entonces, tenemos que generar un acompañamiento basado en entornos naturales, en los principios de la ciencia del aprendizaje y con ese acompañamiento activo o esta palabra que es más anglosajona, ¿no? Coaching, que no me acaba de cuadrar en nuestro contexto. Por lo tanto, estamos haciendo esta traducción de acompañamiento activo, ¿no? A esas familias que desde una figura de un profesional experto en atención temprana pueda también generar, ¿no? Esas estrategias, esos consejos factibles que se puedan incorporar al día a día de las familias, con el objetivo de incrementar las habilidades de comunicación social, de juego, de atención conjunta de sus bebés, de sus hijos. Entonces, en este sentido, comentaros la existencia de esta aplicación que está abierta. Aquí solamente hay que hacerse un usuario. Se llama Help is in Your Hands. Está destinada directamente a familias, por lo tanto veréis que es muy amigable el uso y el contenido, pero también es una herramienta formativa para profesionales maravillosa. Así que si tenéis el interés o pensáis que algunos profesionales con los que trabajáis se puedan nutrir, son 4 módulos que desglosan, ¿no? A través de lecciones, en total unas 16, estrategias específicas de estimulación temprana en contexto natural. Posicionamiento, cómo elicitar lenguaje, cómo seguir la iniciativa del niño, cómo incrementar el interés social a través del interés físico de tu hijo. Y luego tiene una red específica de profesionales donde te puedes bajar algunos recursos de guías, ¿no? para orientar a las familias. ¿No només en inglés? Perdona, o només Estamos ahora adaptándola en estos momentos desde el programa en español. Está solo en inglés, eso sí es verdad. Por eso yo la recomiendo a los profesionales, si tenéis conocimiento del idioma, porque es fácil poder decir a las familias el posicionamiento, la elección, y trasladar mensajes muy simples que están en otras guías que también os daré ahora, ¿vale? Por lo tanto, un poco el reto que tenemos ahora es que esas investigaciones de intervención realmente puedan traducirse, ¿no? A los recursos comunitarios. Cómo podemos trasladar la eficacia de 20 horas de intervención, de 12 horas de intervención semanales a un contexto comunitario que puede proveer, pues, dependiendo del país, del sistema, del entorno, aproximadamente entre 45 y 3 horas semanales. Entonces es un reto importante, pero que sepáis que todos los modelos estructurados, el modelo de Ember, el PACT, el IMPACT, todos estos modelos que recogen, ¿no? estas praxis basadas en la evidencia, necesariamente han tenido que caminar hacia la viabilidad, porque si no serían modelos que se quedarían, como yo digo, en la universidad o en el laboratorio y que no llegarían a las familias. Por eso toda esa acción comunitaria que un poquito estamos intentando promover desde nuestro proyecto, tiene que dar esa respuesta, ¿no? A unificar esas praxis, ya sean de detección o de intervención, que se puedan aterrizar en el recurso comunitario. Por eso pienso que es una labor importantísima la que realizáis, ¿no? Desde atención pediátrica primaria, porque sois ese puente también entre lo que nos dicen esas guías, ¿no? De recomendación y de buena praxis y la realidad de las familias, ¿no? que buscan esa ayuda, no solamente en el seguimiento médico,
sino también en el ámbito del neurodesarrollo. Y bueno, agradeceros la atención y dar las gracias al equipo que nos acompaña y que me acompaña en este proyecto y dedicar, mira, muy rápido, las webs que os comentaba, las tengo aquí abiertas para que veáis un poquito cómo se ven. Este sería el ACDTech de la Universidad de Australia, de la TROP, y la aplicación, vosotros una vez que lo bajáis desde vuestro dispositivo, os da la opción de seleccionar español, ¿vale? La página web solamente está en inglés. Y aquí abajito hay una guía que me encanta y que os recomiendo también que os la bajéis, que está en español y que es una guía específica de pautas muy básicas y que ni siquiera lleva impresa la palabra autismo. Son elicitar, mira, lo puedo abrir para que lo veáis, cómo elicitar atención conjunta, cómo elicitar comunicación, en definitiva, cómo promover habilidades de atención social, un poquito desde ese paradigma de la motivación social que os explicábamos antes. Otro recurso que os quería destacar es el Autism Navigator. Esta web está creada por estos profesionales que os comentaba antes, por los profesionales de SAC. Entonces, aquí es donde debéis escribir si tenéis interés en descargar este material visual, ¿vale? Y tiene alguna fuente, está en español también, ¿eh? El glosario de los 16 síntomas de alarma también está en español, ¿de acuerdo? Y de alguna manera, para no entretenerme, sí que me gustaría invitaros quizá a ver, puedo pasar también el link que está en la presentación, Ana, así que lo podéis ver un poquito para que veáis en bebés tan chiquititos la diferencia que hay ya en la atención social, que quizá es un constructo que no estamos tan acostumbrados a ver como el lenguaje, pero la atención social, la atención conjunta y la referencia social son constructos del desarrollo de la comunicación social que realmente están muy alterados en niños con autismo y que merece la pena quizá, ¿no?, el poder observar esa disminución con respecto a lo que sería un desarrollo normotípico. Entonces, en este vídeo, que es una charla de Sally Ozonov, veis a un bebé que tiene un desarrollo normalizado versus a continuación, mismo bebé, misma edad, para que observéis las dificultades que hay en el shifting, por ejemplo, de la mirada, en cuántas veces el niño pide, en cuántas veces el niño enseña, en cuántas veces el niño responde al input de la persona que tiene delante, versus ese niño que tiene señales de alarma. Hay una disminución. A veces no es que haya una ausencia, no es habilidad sí, habilidad no. Es que mira menos, es que responde menos, o es que hiperreacciona mucho más, o con una mayor desregulación de lo que sería habitual. Pues, si os parece, lo dejamos aquí. Espero que os haya resultado informativo y no sé si hay preguntas. Gracias. Una súper charla bestial, genial. bueno, genial, fantàstica, jo estic com, bueno, no? És súper, de veritat, és increïble. Al xat jo crec que tothom està mut, així com, no? Ningú diu res. No sé si hay algún voleu comentario, fer reflexión. algún comentario. Yo tengo un par de preguntas, pero me espero aquí a ver si alguien quiere comentar algo por el grupo. Veig que no. Bueno, excelente presentación, María, me ha encantado. Se colgará la presentación, sí. Sí. Sí, yo te quería pedir, exacto, el PDF, si nos, ¿no? Sí. Si nos lo puedes pasar, porque hay un montón de datos que, bueno, nos van a venir de perlas. Súper. Sí, sobre todo la mayoría de los artículos además están abiertos y tanto el de Lancet como los datos epidemiológicos que os he presentado está disponible. Bueno, pues aquí en el grupo, bueno, todos son felicitaciones. Bueno, teníamos 68 conectados, o sea que muy bien. Éxito. Y además han aguantado han todos, aguantado. o sea que bueno, aquí están bien, perfecto. Aquí lo ves perfectamente.
I no sé si aquí la doctora vol comentar alguna cosa o... Bueno, has dejado muy claro, perdona, has deixat molt clar, ¿no? lo del diagnòstic, ¿no? Que hauria de ser entre els 14 mesos i 24 mesos. No? I jo crec que molts pediatres d'atenció primària ens trobem això, que quan tenim els senyals d'alarma derivem els nens on els hem de derivar, no? Que són els centres els CDIAPs, i bueno, pues enlentecen, ¿no? Dilatan, enlentecen y muchas veces les dan el alta sin haber acabado de cerrar un diagnóstico. Bueno, és nuestra realitat, no? Sí, bueno, hi ha un punt que és part del sistema, no? També dels recursos, però la realitat és que de vegades l'avaluació que pots d'alguna manera fer de forma clínica. També és veritat que hi ha avaluacions molt formals, hi ha equips que tenen protocols com de recerca o protocols molt establerts d'avaluació del desenvolupament, del Bailey, d'altres eines o de l'ADOS, però la realitat és que el diagnòstic del TEA continua sent un diagnòstic clínic, amb la qual cosa jo sempre us animo que els instruments no aturin mai el diagnòstic o la detecció i el diagnòstic. El gran problema, jo crec que és que a més hi ha hagut una emergència brutal de formació d'ADOS i ha fet ADOS molta gent sense formació i sobretot sense experiència prèvia amb neurodesenvolupament. I això penso que és molt perillós perquè per un cantó, clar, el problema és que tu si un instrument, si no saps analitzar bé la resposta d'aquell nen perquè no coneixes neurodesenvolupament, és molt difícil, amb la qual a vegades hi ha aquesta molta utilització d'ADOS en mans no massa expertes que fa que els petits i els que voldries no es detecten moltes vegades perquè no es valoren subtileses de neurodesenvolupament. I hi ha altres coses a vegades que sobredimensionen, amb la qual jo penso que els que en sabeu tant i que teniu tantíssima repercussió i tal, s'hauria d'insistir molt en formació en neurodesenvolupament. Que la gent sàpiga neurodesenvolupament, perquè si només fem formacions específiques, que a més no són massa clíniques, amb un instrument, és que encara a vegades distorsiona més que altra cosa perquè la gent llavors té la falsa creença que està fent el que s'ha de fer. Llavors jo per això penso que és importantíssim el tema que des de la pediatria es faci aquesta detecció, que és fonamental, perquè el pediatre veu nens i nens i nens, vull dir que és el clínic. I el desenvolupament, el neurodesenvolupament social, que potser és el que menys es veu, o que està molt aterrat a l'àmbit del desenvolupament del llenguatge, és el que realment ens llança aquestes senyals més de la referència social que parlàvem. I conèixer el desenvolupament típic és la base si no coneixes la normalitat és impossible. Aquesta alteració, perquè de vegades, com deia abans, no estem parlant de l'absència o presència, no és dicotòmica el TEA, sinó d'aquesta disminució. I jo no podria detectar una disminució o una alteració si no conec els marges del desenvolupament més típic o neurotípic, o poseu-li el nom que cadascú prefereixi. Però la realitat és que el procés de detecció que es pot fer des de la pediatria passa per un elevat coneixement del neurodesenvolupament. Això és molt important. Aquesta experiència clínica amb el neurodesenvolupament normal, amb petites variacions, amb el seguiment del prematur de risc, d'aquell nen que ha tingut lloc, que t'ha fet estar molt alerta, això dona un bagatge que jo penso que és el que té el pediatre i que per aquí i després de l'equip específic, l'equip clínic, ja sigui pediatria, neuropediatria, psicologia, els equips han de poder administrar proves específiques allà on constatin realment les característiques que aquest nen té dins de l'espectre de l'autisme. Allò ja suposa conèixer molt més el nen i dir, tenim un A2 amb aquesta afectació, un Bailey amb aquesta afectació o amb aquesta fortalesa, i això, a més, te permet dissenyar un programa d'intervenció molt més específic. Llavors,
l'instrument de diagnòstic és essencial a l'equip especialitzat, però sense aturar el diagnòstic clínic. Això a mi em sembla important. A més, és molt important les eines de cribatge que has comentat, que ara mateix dins el nostre protocol, de manera universal, no passem el guixat, encara que sí que segurament molts equips de pediatria el passen, encara que no estigui protocolitzat, però aquesta aportació que has fet jo crec que ens la quedem, i a l'hora de l'actualització del protocol, que esperem que sí, que aquest any s'acabi fent. Aquest dematí he parlat amb la Blanca Prats, ho dic públicament que tothom m'escolti, m'ha promès que a finals de febrer contactarà ja per poder fer les actualitzacions i ampliacions del programa. O sigui que aquesta serà una aportació que crec que també és molt important. Per poder, com a mínim, fer aquest cribatge, el que tu dius, no fem servir quan ja hi pensem, sinó ja arribem tard. Igual que es fa un cribatge auditiu, o visual, que hi hagi aquesta comprensió important de la comunicació social. El que passa és que és veritat que si nosaltres comencem a fer aquestes eines de cribatge, quan ens surt alguna sospita, els enviem a CDIAP, que és el que fem, i allà ja amb els que tenim sospita més important ja es queda parat, estancat i no evoluciona, hem de veure també quin circuit, no? Entenc aquesta preocupació. Clar, perquè teniu la sensació potser de que aquesta palanca no tan important que dèiem aquí, d'alguna manera pot quedar també limitant aquesta resposta cap a les famílies que poden viure molta angoixa. Sí que és veritat que jo crec que els departaments necessiten parlar-se més i generar una comunicació més fluida. Estem totalment d'acord, 100%, 200%. Però que s'ha fet realment un avanç molt important. Jo porto aquí a Catalunya 20 anys, gairebé, Anna, i realment és increïble la formació dels equips, la sensibilització, però clar, tot ha d'arribar acompanyat d'un recurs, acompanyat d'un pont, de bridges que generin aquesta resposta cap a les famílies. Entenc aquesta preocupació de dir, bueno, jo faig això, però i després què passa? I ho entiendo, perquè des de primària, l'atenció primària, no teniu la capacitat d'activar directament un... Però d'alguna manera, inclús l'esperit de la creació d'aquest grup de treball que també en Conya, que portem 5 anys, 5 anys, va ser una mica realment, per l'interès, per poder recolzar amb el pes que tenen els pediatres a la societat, als mitjans, a tot arreu. Vull dir, el que diu el pediatre té molta força. Vull dir que des de la pediatria, que la pediatria estigui molt implicada amb el que és el neurodesenvolupament, amb eines de cribatge, amb tot això, és fonamental. Amb això, amb el que hem parlat avui del TEA, però igual que amb els altres problemes de neurodesenvolupament, amb el TDA, amb els problemes d'aprenentatge, amb tota aquesta patologia tan sumament prevalent i que en canvi està tan mal atesa, sobretot tractada encara, però atesa, estem molt lluny del que seria desitjable. Jo penso que la pediatria aquí tingui un pes és fonamental. Per això hem de lluitar per seguir veient les visites que com a mínim estem veient ara en el protocol del nen sa en el programa, perquè ens en volen treure, i ens volen deixar que fem més patologia aguda que no prevenció. Llavors aquí tenim una altra... I detecció, sí, tenim una altra petita guerra que ens ve a sobre. Sí, tenim aquí... Moltes gràcies. Jo volia fer una pregunta molt concreta. Quan has parlat del Peron, saps? Aquesta regressió que teníem, amb alguns nens sí que, jo en principi algunes vegades l'hem detectada, nens que tu ho has enfocat d'una altra manera i m'ha agradat molt. Et volia preguntar, aquest Peron també el podem observar més endavant, quan hi ha TEAs que no els detectem amb aquestes edats tan primerenques, sinó que són TEAs més evolucionats, que no són tan nuclears, que són
més de l'espectre, el podem veure més endavant? Mira, la persona de referència per mi a nivell de trajectòria evolutiva és la Sally Ozono i el Donny Sangerbaum, que són els que us he mencionat. I després dels 36 mesos és complicat que s'observi una aturada o una pèrdua. Per això és tan important aquesta edat. La majoria de les aturades són al voltant dels 18 mesos i per això va haver-hi aquest drama tan important amb les vacunes perquè era una coincidència absolutament coincident però amb ningú tipus de relació. Amb la qual cosa, els 18 mesos és veritat que és un moment en el que se desenvolupen sobretot processos de referència social que ens permeten després avançar cap a les aproximacions a paraules, que realment de vegades ja no apareixen, i la pèrdua del balbuceig moltes vegades és fins i tot anterior als 12 mesos. Mira, el Ramon ens pregunta això, que una mica també la meva pregunta anava per aquí, no? El TEA amb noies i adolescents, sí que és veritat que la xerrada anava molt orientada en temes de detecció precoç, no? Però ell no ha perd l'oportunitat de preguntar això i de posar-ho sobre la taula, i és veritat, no? Aquestes noies que... Mira, aquest perfil... És un moment, jo crec que molt important de lo que és la detecció del TEA en dones, en noies o en nenes. La majoria dels instruments diagnòstics estan basats en barems masculins, alados mateixament, amb la qual cosa ja sabem que el desenvolupament social de les nenes i del llenguatge pot ser una miqueta diferent als dels nens en algun moment de desenvolupament. La sintomatologia de manifestació del TEA també ho és, també és diferent. Ara estem avaluant nenes a l'atenció primerenca que jo veig el perfil de nena d'atenció primerenca amb un llenguatge espectacular, amb una capacitat fins i tot de joc simbòlic. I d'aprendre, i d'imitar, i dar el pego de què manera. I aquestes nenes penso que és el perfil que fan ingrés a Ítaca, que fan un ingrés per ansietat, per depressió, per temes d'identitat de gènere i que finalment acaben tenint una comorbiditat important en salut mental que les porta a no poder-ne tolerar més la seva vida tal qual funcional i potent, amb una elevada rigidesa cognitiva. Ramon, no sé si t'estic contestant i que realment genera una elevada incidència de trastorn d'ansietat i afectiu en el futur. Mira, hi ha un mestre, el Joan, que és un fidel també seguidor del grup, que ens pregunta, a part de dir això, que anem un cop més a comunicació, coordinació escola-pediatra, ens pregunta si et sembla que el material per pares que has comentat pot ser útil per l'escola. Sí, de fet, nosaltres, jo tinc la sort d'estar a la unitat amb una mestra també, amb l'Anna. Crec que el paper d'aquesta comunicació és espectacular, com que també la figura del mestre a la salut mental. Vull dir que en aquest sentit tenim molta sort de tenir una mestra a la nostra unitat. Realment, sí, hi ha material, Joan, que és molt útil per l'escola. Helping in your hands serà molt útil per l'escola i les guies d'estimulació també. I després, si ja estàs a nivell de preescolar o de primària, potser altres eines serien més adients perquè el recurs que us he donat és molt d'atenció primerenca. Però el que és la tècnica o el material a nivell de preescolar segur que serà molt útil i potser ja no tant per edat evolutiva a primària. Molt bé. Fantàstic. Bona nit. Doncs ens quedem amb tota la teva ciència que ens has passat. Moltes gràcies, de veritat. I sobretot que... I comptem amb tu com a referent. Com a referent. Exacte, com a referent. Motiatòloga. Sí, exacte. Gràcies a tots els que heu aguantat fins ara. Moltes gràcies. Lo hemos de detener, Ana. Sí, voy. ¿Pongo yo? ¿Detener? Sí, perfecto.
Bueno, súper, eh? Com l'havia Una xerrada? xerrada- La baba nostra Martita. Ai, m'he acordat Sí, amb m'he ella. acordat tanto. Nos verá y reirá. Sí, seguro que dirà, míralas, míralas. Asignes aquí que que te'n vagis i ja està. Si tothom està a l'edició això de la xerrada, no? És com... Clar,